Buen día, iglesia, ¿cómo estamos? Buen día a todos los que están conectados. Estaba viendo los diferentes mensajes, pedidos de oración y nada, nos unimos juntos en la oración por cada uno que tiene necesidad en esta mañana. Quiero pedir especialmente por la pastora Gertrudis Ibarra. Oramos por su recuperación y tantos nos pidieron oración por el pastor Peralta en Bolivia y por la pastora Noemí Vargas, tantos pastores que hoy están atravesando diferentes situaciones, muchos a través de esta enfermedad del COVID. Y quiero decirte en esta mañana, todavía no sé si voy a predicar, pero sí te quiero decir un par de cosas. ¿No? Un par de cosas que son necesarias para entender este tiempo de cuarentena. Primero, el hecho de que este virus no ataca solo lo físico, sino que viene para atacar lo espiritual, viene para atacar lo familiar, lo económico. Entonces, tenemos que como iglesia entender que esto hay que batallarlo, hay que romper, hay que orar, hay que mantener la fe, la esperanza, el amor de Dios. Esto es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que el enemigo se ha movido a través de alguna situación puntual, en este caso es este virus, la iglesia es cuando se levanta mucho más fuerte, mucho más poderosa, y el levantarse de la iglesia tiene que ver con unidos en la oración. Quiero resaltar, recalcar la oración diaria de las 8 de la mañana. Si no estás ahí, mira, podés pedir, no estás en el Zoom, en el WhatsApp de la iglesia, podés pedir entrar. Cada mañana es una cita divina donde la iglesia está orando, donde no solamente traemos las peticiones que nos han dado o nos han pedido, sino que nosotros mismos oramos por esas peticiones. Es la iglesia orando. Y de esta manera, la iglesia orando es donde vamos viendo la mano de Dios obrando en la vida de las personas. Como ustedes sabrán, estamos en un tiempo otra vez tenemos que resguardarnos. Y pensaba en todo lo que Dios nos habló en la cuarentena, en el confinamiento del 2020. Pensaba en todas las palabras que Dios nos dio animándonos. Y lo primero, la iglesia somos nosotros. Podés repetir del otro lado, la iglesia soy yo, ¿sí? Soy yo en mi casa, soy yo en mi barrio, soy yo en mi trabajo, soy iglesia, somos iglesia. En el lugar donde nos encontramos seremos iglesia. No es el lugar físico la iglesia, sino que nosotros, templo del Espíritu Santo, llevamos la iglesia a donde nosotros vamos. Entonces, por eso es tan importante entender este concepto, el concepto de que no voy a la iglesia, sino que yo soy iglesia. Quiero que la iglesia pueda en este tiempo enfocarse, prestar atención. La Biblia habla mucho de los entendidos en los tiempos. Espere que voy a grabar porque me van a matar si no grabo, ¿no? Los hermanos que me van recordando, graba, bueno, ahí vamos. Ahí vamos. No, entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos. En el tiempo, la Biblia habla de la tribu de Isaacar como entendidos en los tiempos en el Antiguo Testamento. Pero creo que en este tiempo, en el 2021, vamos a ponerlo, a situarnos en este año, Dios tiene a muchos que son entendidos en los tiempos. Los que son entendidos en los tiempos son aquellos que pueden ver lo que Dios quiere hacer y se preparan para eso. Pueden ser esa voz de Dios anunciando los tiempos que vienen y pueden como captar
¿no? Eso antes que otros, y están para anunciarlos a la iglesia. Sin duda, un tiempo profético, una palabra profética, un tiempo de Dios para esto. Yo creo que la iglesia se tiene que despertar muchos a ser entendidos en los tiempos. Y como entendidos en los tiempos, no quiero decirte un poquitito cosas que Dios me volvió a refrescar, que tenemos que tener en cuenta si volvemos otra vez a estar un poquito más encerrados. Creo que no va a ser el encierro del 2020, pero sí igualmente es como que Dios nos vuelve otra vez a bajar un poquitito esa actividad que hemos tenido y volvemos otra vez a entender que Dios quiere algo diferente. En el 2020 Dios rompió muros, los muros que nos tenían encerrados cada uno en su edificio, en su iglesia, rompió esos muros y algunos pensaron que la fe iba a disminuir, a menguar, y en cambio cada casa se transformó en una iglesia, porque la palabra que iba entrando a través de los medios de comunicación fue tocando la vida de esa casa, de esa familia que tal vez no venía a la iglesia. Entonces, Dios se metió en cada casa. Yo estoy recordándote lo que Dios hizo en el 2020, porque quiero decirte que la iglesia nunca podrá ser detenida. Al contrario, como en el tiempo donde el pueblo estaba en Egipto, cada vez que venía algo que los oprimía, dice la palabra que el pueblo se multiplicaba. Y yo quiero decirte en esta mañana, y acá viene un poquitito la palabra que voy a estar ministrando, entrenados para multiplicarnos, entrenados para multiplicarnos. Dios quiera que podamos multiplicarnos sin opresión, Dios quiera que podamos multiplicarnos sin persecución, Dios quiera que podamos multiplicarnos simplemente por entender los tiempos de Dios. Pero cada vez que el enemigo se levantó contra la iglesia, cada vez que el enemigo quiso detener a la iglesia, cada vez que el enemigo quiso apagar, apocar, quiso venir a robar la fe de los hijos de Dios, la iglesia creció y se multiplicó. Por eso quiero hablarte de que Dios tal vez durante el año 2020 nos entrenó para multiplicarnos. Y creo que este es un año de multiplicación. Y cuando estamos hablando de multiplicación, ¿de qué estamos hablando? De que tu fe no quede solamente en vos, sino que tu fe pueda ser conocida por muchos, lo que has recibido en este tiempo pueda alcanzar a muchos más. Animo a cada hermano que tiene una célula, que tiene un grupo, que pueda enfocarse nuevamente en multiplicarse en otros. La multiplicación no tiene que ver con el adentro de la iglesia, sino con el afuera, ganando, ganando, pastoreando, preparando a esa gente para que pueda volver a ganar, pueda volver a, o sea, recibir y salir a dar lo que han recibido. Ahora, antes, años atrás, la iglesia se comunicaba a través de un púlpito, de un micrófono. Hoy la iglesia está abierta a través de muchísimos micrófonos que se abrieron a través de los medios de comunicación. Ya el mensaje no quedó restringido en un templo, sino que ese mensaje comenzó a ser multiplicado y replicado por muchísimos. Los medios de comunicación han sido el mecanismo en el cual Dios ha usado o ha despertado a la iglesia para que sea el medio más de mayor propagación en este tiempo. Y está buenísimo. Por eso tenemos que poder, por eso nosotros como iglesia, los domingos entendimos que Dios quería esto,
un mensaje a través de los medios que alcanza a muchas más personas que no podrían trasladarse y venir a una reunión. ¿Mm? Para eso abrimos los lunes, para que la gente pueda tener una reunión presencial, que ahora la suspendimos por causa del aumento de casos de COVID, pero que ya estamos buscándole la forma de cómo vamos a hacer para volver a vernos y volver a congregarnos presencialmente para aquellos que puedan y quieran. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque tenemos que entender que en este tiempo, como nunca antes, tenemos que tener esa flexibilidad de poder adaptarnos a cada momento que nos toca de vida, ¿no? Ahora hay restricciones, bueno, nos cuidamos, nos quedamos más en casa, tratamos de disminuir nuestras actividades. Una vez que baje otra vez estos picos de contagio, podremos tal vez volver a ese ritmo más o menos que habíamos alcanzado. Ahora, quiero decirte también lo que sucedió en el 2020 y que sé que se va a repetir en este 2021. Como nunca antes en el 2020, la cantidad de iglesias que ayunaron y oraron, iglesias que han tenido ayuno y oración, sobre todo la oración, manteniéndola y adoración por 24 horas. En el mundo entero se hablaba de esto. Iglesias que abrieron como espacios de oración constante. Recuerdo que Silvia estuvo en un grupo internacional donde se estuvo orando 24 horas alrededor del mundo con gente de Singapur, con gente de Tailandia, con gente de Europa, bueno, de Estados Unidos, de Canadá, de África. 24 horas de oración. Aquí en Argentina tenían una franja horaria donde había, perdón, ahí me pone Silvia, y seguimos orando, vamos Silvia, pero ella y tantas otras personas que están en esta red internacional de oración, 24 horas de oración en todo el mundo. Esto sucedió en medio de la pandemia. Esto sucedió en medio de que el enemigo nos quiere encerrar, nos quiere oprimir, nos quiere asustar, nos quiere perseguir con una enfermedad, con un virus que es mortal, real. Es cuando la iglesia más se da a la oración, más búsqueda de Dios, más tiempo de ministración. Ahora, por otro lado, la iglesia, estoy hablando de esta iglesia, hay iglesias que perdieron el rumbo y realmente me da mucha pena, pero estoy hablando de aquellos que fueron entendidos en los tiempos y entraron en este tiempo, en esta era, ¿no? En esta nueva normalidad que Dios trajo, que Dios está usando. Y quiero decir que muchas iglesias, muchos hermanos, muchas personas fueron despertados en la misericordia, en la compasión y la empatía. Como nunca antes vimos una iglesia movilizada en esto. Como nunca antes vimos personas que por ahí eran anónimos en las iglesias, que eran personas ahí que simplemente asistían. Esto lo digo personalmente. Vi cómo esas personas se despertaron al trabajo, al encontrar un lugar en el ayudar a otros. Como nunca la iglesia juntó mercadería, ropa, ayudó al necesitado. Creo que todo lo que hemos vivido despertó un nuevo tiempo de la iglesia. Ahora se está cumpliendo lo que dice Mateo 24:14. Será predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es impresionante cómo la palabra ha llegado a rincones que nunca nos imaginamos. Hoy los medios de comunicación, Internet, las reuniones de Zoom, YouTube y tantas otras cosas que hay, han hecho que la palabra corriera
hasta lugares que nosotros ni nos hemos imaginado. Estamos viviendo un tiempo sobrenatural de Dios. Y quiero dejarte en esta mañana una palabra que está en Isaías 65:4. Esta palabra me la comentó mi mamá, que contándome tantos testimonios, mi mamá que tiene 86 años y que en este año 2020, como dice ella, este fue el mejor año de mi vida. ¿No? Hace un año y pico que no la veo a mi mamá, pero ella me dijo, dice, es el mejor año de mi vida, porque Dios la levantó para levantar a otros. Y en estos últimos meses comenzó a comenzar a tener un sentir, comenzó a salir a caminar por el barrio con Estela, daban vueltas ahí, mientras daban vueltas, oraban, ¿no? Llegaron a las plazas, oraban en la plaza, cambiaron una realidad que vivían ahí en ese lugar, de droga, de oscuridad, como me contaba ayer, y a través de que empezaron a orar, algo cambió en el lugar. Y ella me dijo una palabra que quiero ministrarla en esta mañana. Dice, les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Cuando la iglesia comienza a activarse en lo que Dios ha querido, esta es una promesa de Dios. Yo dispongo mi corazón en el servicio, dispongo mi corazón a multiplicar lo que Dios me ha dado, y la promesa de Dios es que cuando la iglesia está conectada con lo que Él quiere, no con lo que nosotros necesitamos, no con lo que nosotros queremos, sino con lo que Dios quiere, lo que dice Dios, dice, les responderé, ¿no? Dice, hay otra versión que dice, responderé aún cuando estén orando. Les responderé antes que llamen, antes que oren, antes que me busquen. No, te la estoy parafraseando. Dios te está diciendo, antes de que me pidas, voy a responderte. Porque cuando nos alineamos con el cielo, es Isaías 65:4. Cuando nos alineamos con el cielo responde a la tierra. Y la tierra nos responde a nosotros, para que nosotros podamos responder a Dios nuevamente. Te lo voy a repetir. Cuando nos alineamos con el cielo, con lo que Dios quiere hacer, con su voluntad, con los tiempos de Dios, estamos alineados con lo que Dios está haciendo. Los cielos responden a la tierra nos responde a nosotros y nosotros volvemos a responder a Dios. Eso está en Oseas. En Oseas. Ahora, Isaías 61:4. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay otro versículo, estamos hablando de multiplicarnos, de entrenados para multiplicarnos, ¿no? Entrenados para servirle. Hemos declarado este año la palabra de Isaías 61, año de favor, de gracia, de justicia. Esto es lo que Dios nos dio para el año de gracia, de favor, de justicia. El favor, lo vinimos hablando, el favor es que Dios va delante de nosotros. Él va abriendo el camino. Él va preparando ese camino, así como, como lo que dice el libro de Lucas, dice que Juan vino a preparar el camino del Señor. Dios va preparando el camino de nosotros, donde vamos a transitar, con quién nos vamos a conectar, qué es las cosas que vamos a hacer. Para esto necesitamos estar alineados con el cielo. No sé, Barbie, si tenés ahí la palabra, pero año no, está bien, entendí. Año de gracia, de favor y de justicia. Por eso tenemos que entender, Isaías 61 dice, Él me ha ungido para,
ganar, Él me ha ungido para ir a los quebrantados de corazón, Él me ha ungido para consolar a los enlutados. ¿Cuántos enlutados tenemos en este tiempo? Cuánta muerte a nuestro alrededor, cuántos que están llorando a los que perdieron. Este es un tiempo donde tendremos que consolar a los enlutados de corazón, a los oprimidos. Dios nos decía en Isaías 61, unción para ir, unción para sanar, unción para liberar, unción para edificar, unción para ganar a otros, unción para movernos en esa gracia, en ese favor y en esa justicia de Dios. Ahora, Dios responderá cuando le llamemos. Dios responderá cuando llamemos. Ahora, algunas cosas sobre este tiempo. Como les dije al principio, estamos peleando contra un virus mortal. Estamos peleando, pero más que contra eso, estamos peleando con algo que quiere no solamente matar el cuerpo, sino que quiere matar el alma, la familia, la economía, los sueños, la esperanza. Por eso la clave en este tiempo, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, la clave en este tiempo es resistir este momento, no dejar que esto nos ahogue, no dejar que esto robe tu esperanza, no dejar que esto tome tu capacidad de seguir creyendo. No permitas que esto traiga dudas a tu corazón, no permitas que esto afecte tu capacidad de ver a Dios, no lo aceptes. Ahora, dice Apocalipsis, Barbie, si me ayudás con esto, Apocalipsis, capítulo 3, ¿no? Y voy ahí como ministrando la palabra que tengo para hoy. Y luego vamos a seguir orando, vamos a seguir adorando, vamos a seguir ministrando al Señor. Dice, por cuanto has guardado, que dice la palabra de mi paciencia. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido ¿sobre quién? Sobre todo el mundo o sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Saben que me fui a buscar todo lo que habla sobre paciencia, espere que lo encuentre, tremendo, ¿no? Los comentarios sobre todo de esta palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra paciencia también significa tolerancia, significa perseverar. Me encantó que dice un remanente detrás, wow. Dice un paciente duradero, o sea, como un paciente, una paciencia duradera, ¿no? Está hablando de permanecer y soportar. Estoy hablando de todo lo que dice el diccionario bíblico, ¿eh? Permanecer, aguante. Decirle a alguien, aguantá. Esta semana vamos a decir, aguantá. ¿Eh? Vamos con el aguante. Tenemos que aguantar. No sé qué tenés que aguantar, pero esta semana aguantá la falta de alguna cosa, aguantá lo que venga. Cuando estés frente a una circunstancia difícil, recordá esta palabra, aguantar. Soportar, dice otra palabra, soportar. Permanecer, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia.
por cuanto has estado ahí preparado para soportar, por cuanto has estado dispuesto, te lo voy a parafrasear, a aguantar lo que viene, por cuanto estás ahí tratando de resistir. Dice, yo también te guardaré, dice Dios. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo no sé vos, pero esta palabra que escuché esta semana me encantó, me ministró el alma, el espíritu, y dije, vamos los que aguantan, vamos los que aguantan situaciones difíciles, vamos los que aguantan situaciones de enfermedad, los que aguantan situaciones económicas, los que aguantan situaciones familiares. Querida iglesia, es tiempo de aguantar. Suena hasta muy coloquial, pero me encanta algo tan que Dios me lo bajó así al día a día. Es tiempo de aguantar en su palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y sabe que en este tiempo estamos hablando de multiplicación, estamos hablando de crecimiento. Dice la palabra que en este tiempo será predicado el Evangelio en todo lugar. Y te lo leo simplemente, será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y yo quiero decirte en esta mañana, el Evangelio tiene que ser predicado en medio de toda pandemia. El Evangelio tiene que ser predicado en medio de agendas mundiales. El Evangelio tiene que ser predicado en medio de cambios como los que estamos viviendo. El Evangelio tiene que ser predicado en medio de situaciones adversas. El Evangelio tiene que ser predicado en todo momento y en todo lugar. Esa es la clave de este tiempo. Nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios nos permitió un año de estar confinados para crecer, para abrirse nuevos espacios, porque se abrieron células, se abrieron espacios donde se está predicando la palabra, ¿no? Para crecer en lo ministerial, para crecer en lo personal, para crecer en la palabra, para crecer en la oración. Bueno, genial, crecimos, ¿no? Aunque pueda faltarnos muchísimo más. Ahora tenemos que salir a ganar. Este es el mensaje para hoy, para el día de hoy, para el tiempo de hoy, ¿no? Poder entender lo que Dios está queriendo de la iglesia. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de ganar. Es tiempo de ganar y no solo ganar, sino que es tiempo de discipular. El ser para discipular a otros, primero nosotros debemos ser buenos discípulos. Debemos desarrollar esa capacidad de ser enseñados, de ser enseñables. No sé si estoy diciendo una palabra que no va, pero esa capacidad de dejarnos guiar, de dejarnos discipular, de dejarnos ser enseñados, ¿no? Jesús tuvo un discipulado, por decirlo de alguna manera, tuvo un discipulado como directivo. Él trabajó intencional, es la palabra. Jesús tuvo un discipulado intencional con su gente. Les fue marcando el ritmo, los fue corrigiendo. Tuvo que corregir a un Pedro, tuvo que corregir a un Juan, tuvo que corregir a un Judas, aunque no le sirvió de mucho. Tuvo que corregir a tantos otros. Fue un evangelio, les enseñó cómo hacer la tarea. Primero les dijo de 2 en 2 deberían hacer la tarea.
¿Y por qué será de dos en dos? Porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno se queda un poquitito más atrás, el otro lo empuja. Los mandó de dos en dos porque entendió, o sea, se sabe que necesitamos trabajar en equipo. No es bueno ser llaneros solitarios. No es bueno trabajar donde solamente nos escuchamos a nosotros mismos, sino que es bueno trabajar en ese equipo, en ese formato de equipo que tiene que ver con escuchar a otro también en lo que tenemos que hacer. Jesús tuvo un discipulado intencional. Nosotros tenemos que hacer con nuestra gente un discipulado intencional. Tenemos que trabajar con ellos para que ellos puedan primero desarrollar una vida de fe, alcanzar primero la salvación. La salvación tiene que ser entendida, tiene que ser aceptada, tiene que ser vivida, tiene que ser creída y tiene que ser proclamada. Primer punto, porque no podemos dar de lo que no hemos recibido. La segunda cosa es que tenemos que edificar en la fe, porque dice la palabra que todo lo que vamos a recibir es por fe. El enemigo siempre atacará la fe. Jesús tuvo un discipulado intencional. Sabía que tenía que trabajar con ellos. Jesús les enseñó el servicio. En el tiempo de Jesús también había personajes que querían tener el primer lugar, ¿no? Como los discípulos, ¿quién se sentará a tu derecha? ¿Quién se sentará a tu izquierda? Todos querían tener ese lugar de privilegio. Y Jesús les enseñó que el primero, que los últimos serán los primeros, y que la clave es el servicio. Jesús tuvo un discipulado intencional. Nosotros tenemos que trabajar de esta manera. Acá tenemos que empezar a entender que tenemos que desarrollar esto en nosotros y en los que Dios puso a nuestro cuidado, porque mayor es el que sirve. Esto fue lo que el Señor les marcó. Mayor es el que sirve. ¿Querés tener un lugar de privilegio? Tenés que servir. En el reino de Dios, por supuesto. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque otra vez tenemos que enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Lo que verdaderamente es importante es que el Evangelio debe ser predicado, que necesitamos ganar, discipular para volver a enviar, para volver a enviar. Sabe que estaba leyendo y estaba escuchando a personas, estaba compartiendo acá con mi amiga, que hasta el año 2019 y el 2020, los profetas en el mundo hablaron que era la década, ¿no? Del 2000, toda la década del 2010 al 2020 fue la década donde se relacionaba el ministerio a través, o sea, se habló de la era o la década de la visión de Dios, ¿no? De que era una década de visión de Dios, para ver, ¿no? Y ahí las iglesias lograron tener visiones claras, diseños, cómo operar, tiempos de revelación, donde podían plasmar un diseño divino para las iglesias. Fue un tiempo, esa década, donde iglesias pequeñas lograron aumentar, tener un diseño de crecimiento. Solo en Latinoamérica sería impresionante hablar de todo el crecimiento, porque fue una década de la visión. Se está hablando, o se habla dentro del ámbito profético, que nosotros hoy, desde el 2020, ¿no? Ya sobre el 2021, hemos entrado a esa era espiritual de la década, se le llama de la boca de Dios,
donde se levanta una iglesia que adora, que proclama, que evangeliza, donde la adoración va a ser la principal comunicadora de esa presencia de Dios, ¿no? Donde se habla la importancia del mensaje, de esa boca de Dios, como en el Génesis 1, donde dijo Dios y fue la luz, dijo Dios y separó el día de la noche, donde todo se centra en la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios, de nuestras palabras en Dios, donde Dios busca que la iglesia sea su boca. Tremendo. Donde Dios busca que seamos ese vehículo, esa forma de transmitir desde la adoración del cielo a la tierra, desde la palabra de Dios a la tierra, donde Dios está queriendo que su iglesia proclame esas verdades espirituales que están ahí para ser conocidas, que hable de su autoridad, que hable de las señales de este tiempo, que sea clara en el mensaje, la iglesia hablando. Por eso quiero transmitirte esto, porque esto está marcado aún por el don de la comunicación. Y quiero hablar a la iglesia justamente cuando Dios está queriendo hacer esto con la iglesia. El enemigo va a tratar de silenciarte, el enemigo va a tratar de que no hables, el enemigo va a tratar de dañar la comunicación, que te alejes, que no puedas replicar lo que Dios te ha dado en el corazón, de silenciarte de muchísimas formas. Es más, es significativo que comenzamos el 2020 con un tapaboca, ¿no? Como que el enemigo hasta se burla de lo que Dios ha querido hacer en esta década, ¿sí? Y aunque el tapaboca es necesario a nivel humano, no podemos permitir tener un tapaboca espiritual. Por eso, como nunca antes, la iglesia tendrá que ser esa boca de Dios transmitiendo un mensaje, transmitiendo una palabra. Y quiero decirte, iglesia, somos portadores de una palabra que puede transformar vidas, personas, familias, iglesias, ciudades, países. Somos portadores de una palabra de Dios que puede traer salvación, sanidad, liberación. Es tiempo que entendamos este tiempo profético de Dios para poder anunciar en cada lugar donde estamos, poder anunciar lo que Dios quiere. Me había notado algunas cosas que la pastora Mirta habló la semana pasada, que me vino a mi corazón el hecho de cómo estos leprosos, en medio de una gran crisis mundial en ese tiempo, hambre, pestilencia, rodeados de sus enemigos, tuvieron que vencer el temor, vencer el temor. Dios nos habló del temor el domingo pasado, ¿no? Dios nos habló de vencer el temor, nuestros temores, poder vencer nuestros temores, de entrar al campo del enemigo. ¿No? Dios nos habló de que el temor trae improductividad. No, nos habló de no quedarnos afuera de lo que Dios tiene preparado. El profeta con una palabra clara anunció que venía un tiempo de liberación. Y en ese momento el rey dijo, ni que Dios abriera las ventanas del cielo, podremos salir de esta situación. Hay personas que están diciendo en este tiempo, ni aunque Dios haga milagro, podemos salir de esta situación.
Ni aunque Dios haga lo que tenga que hacer, podremos salir adelante en lo económico, en lo familiar, en lo humano. Yo quiero decirte en esta mañana, no quedes fuera del propósito de Dios. No, créele a Dios, porque cuanto más el enemigo trate de oprimirnos, más Dios nos multiplicará, nos dará más fuerza, más estrategia, más recursos, más posibilidades de poder avanzar en lo que Dios tiene. Así que, iglesia querida, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana. Quiero que puedas pedirle a Dios. Quiero que puedas meterte ahí en la presencia de Dios para empezar a recibir esa liberación que necesita tu alma. Esa liberación, ser libres del temor en esta hora. Ser libres del temor de esta prueba mundial que no deja de tratar de afectarnos a nosotros como personas. Pero en esta mañana la palabra te dice que nosotros debemos mirar hacia el cielo, conectarnos con el cielo. Del cielo viene tu respuesta, del cielo viene tu esperanza, del cielo viene tu liberación, del cielo viene. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, guárdanos. Dice tu palabra, la palabra de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra. Señor, en esta mañana queremos guardar la palabra en nuestro corazón. Queremos guardar la palabra con perseverancia, con paciencia. Señor, queremos guardar esa palabra, Señor, resistiendo este día, resistiendo esta época, resistiendo este momento, que esta prueba que sobrevino al mundo entero. Señor, nosotros somos de los que confiamos en ti, nosotros somos de los que creemos en ti, nosotros somos de los que trabajamos enfocados en ti. Señor, queremos ser entrenados para servirte. Queremos ser entrenados para multiplicar lo que nos has dado. Señor, queremos ser entrenados en este tiempo para poder avanzar en medio de crisis que nos rodean. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos de todo temor, hoy nos levantamos de toda amenaza, hoy nos levantamos de toda situación adversa. En el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, para ser librados del temor y avanzar en medio de circunstancias. Señor, declará en esta mañana o en este día, si lo escuchás más tarde, soy la voz de Dios en este tiempo. Quiero que la iglesia empiece a reclamar, a clamar esto. Es una proclama, es una declaración. Sí, comenzá a declarar, soy la voz de Dios. No me callaré, compartiré mi fe, hablaré de las grandezas de Dios, contaré cómo Dios me libró de la muerte, contaré cómo Dios me libró de la pobreza, de la miseria, hablaré de cómo Dios me sacó en victoria de los problemas de mi familia, hablaré del amor de Dios hacia mi vida, seré la voz de Dios en este tiempo. Comenzá a declararlo, querida iglesia. Quiero ver tu mensaje ahí en YouTube. Comenzá a decir, yo voy a proclamar este mensaje de salvación en mi casa, en mi barrio, en mi familia, en los que trabajan alrededor, a los que estoy, con los cuales tengo que trabajar, en el colegio, en las calles. Seré la voz de Dios. Y para ir cerrando esta etapa, no te vayas porque todavía hay más. Vamos a prepararnos para, con una canción donde Dios nos ministrará al Espíritu.
Quiero que en esta semana puedas proclamarte, comenzar a tomar conciencia de esto. Primero, aguantá. Soy de los que aguanta. Soy de los que aguantan, pero no solamente soy de los que aguantan, sino soy de los que proclaman, sino soy de los que proclaman, soy de los que proclaman tu palabra. Soy de los que proclaman tu palabra. ¿Sí? Barbie, no sé si estás preparada para ir para una canción, pero qué lindo lo que Dios está haciendo. Qué hermoso lo que Dios está haciendo. Qué lindo. Y cantamos. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. Rindo
gloria.